Mira, güey, no hagas cosas. Mira, no hagas cosas que no quieres hacer, verga. A ver, Max, dame agua. Que quiero brindar un hombre. ¿Seguimos o empezamos de nuevo? De nuevo. ¿Quieres el otro? No, güey. I know you see ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a su programa favorito, los del 12 más 1. Mi nombre es Raúl, sean bienvenidos. Mi nombre es Israel y no sean bienvenidos. Y mi nombre es César. El día de hoy estamos aquí reunidos a consecuencia de nuestros videos anteriores en los que hablábamos El de tío Jack y del los tío juegos Walmart. del tío Walmart. específicamente para la consola de PlayStation 2 que dábamos por hecho que todos habíamos tenido y Platicando aquí en conjunto descubrimos que pues la mayoría no tuvimos, bueno, no tenían PlayStation 2. Yo tuve como 5 PlayStation 2, güey, que tenía y regalaba y vendía, güey. Pero Max tenía, bueno, producción, tenía Xbox. ¿Tú qué tenías, César? Tetris. Tú tenías muchas ganas de bajar. ¡Salud! ¡Salud! Y vamos a estar hablando Que a la verga, que se quite. sobre este tema. Acompáñenos, tómense algo con nosotros porque nuestra bebida se terminó. Tráiganse palomitas, límpiense el culo, vayan y caguen y mien y vengan a ver el video porque va a estar bien pinche perrón porque ya van a aprender. ¡Comenzamos! Los del 13. Es tu primer acercamiento con los videojuegos, Mi primer hermano. acercamiento con los videojuegos sería... Espérate, ese tipo de acercamiento no, papá, espérate. Era una Nintendo 64, güey. ¡Oh! Ya empezó humilde. Era una Nintendo 64. No sé, güey. Yo tengo la creencia de que hubo un tráiler, güey, que se cayó y se fue a chingar a su cola, güey. Porque en el tianguis había muchísimo... Había un vendedor, güey, específico, un puesto, güey. Traía, no te miento, yo creo que 600 Nintendo 64, güey. Y le estaba dando en 100 pesos, ¿verdad? No, le estaban dando Era el tío Jack. 500 pesos, güey. No, como en Drake y Josh cuando se caen los de Los DVDs, estas los madres. lectores de DVDs que hacen sándwich, güey. Tal cual, güey. Una vez íbamos pasando en el tianguis de... No diré de dónde, pero era de los domingos. Era una guaflera, ¿no? Sí, era una guaflera, güey. Reproductor de música guaflera. Ajá. Ajá, reproductor de música popular. De Gary Gottman. Ah, Gary Gottman, sí, cierto. Total, íbamos caminando, güey, mis esposa y yo. Vimos al señor vendedor y... Yo le dije, pues estaría ver que me comprara una consola, ¿no? No me quieren comprar nada. Me terminaron comprando, güey, traía control, cables. Estaría chido que me compraran un Nintendo 64. El ir yendo por la calle cantando. Estaría bien chido, estaría bien padre, estaría Y chido. después de insistirle así como un buen rato, Creo que quiere algo el niño. y después de insistirle un buen ratillo, pues ya me compraron quiero nada. 2 minutos. la Nintendo 64, Después güey. de llorar como 2 horas en Sí, el suelo. fuera broma, dimos como una vuelta, vimos que lo estaban vendiendo y les dije y seguimos de paso, güey. Después ya llegamos al término del pinche tianguis y regresamos y dije, estaría chido, ¿no? Que me comprara. Me voy a morir si no me lo compras. Dimos una vuelta todavía más, güey, y no me la querían comprar, güey. Ya como que después de chingar me dijeron, bueno, vamos, ya llegamos, güey, la Saqué la compramos. artillería Ah, pesada. pero aún así estaba consentido. Tú hubieras, 3 veces para insistirle a mí. Mi mamá me hubiera dicho, para Yo necesito Navidad. toda una vida, Y para si una vida. acaso, y en Navidad me hubiera llegado, no sé, un rey misterio así que Mira. no se movía. Esta, güey. Así, güey. Güey, tú Total. unos rings, güey, cuadritos. Ah, sí, y yo las también. manos estaban así. Y Los movía. los enredabas en las las cuerdas cuerdas para- y se aventaban. Siempre está era bien, épico, güey. Pues ya, güey, total, llegué a la casa, conecté primera con el pedo, güey. Y creo que el primero que jugué fue 3D realista. el Super Mario 64. ¿Hay a poco? Sí. Muy buen Sí. juego. No, te voy a pedir que me hagas un speedrun. Si no lo haces, bueno. Muy humilde. El primero que jugué yo creo que fue el Super Mario 64, luego el Mario Kart. De ahí pasé al Donkey Kong 64. Yo diría que varios jueguitos del 64 fueron como que con los que crecí, güey. Fueron como el primer contacto rico en juegos. Tú, César. Yo, la primera consola. No, el acercamiento sin consola. O lo que O sea, quieras. si tú jugabas en un Nokia, eso es un videojuego. Lo que nos quieras. Creo que, o sea, de los juegos así que más me entretuve era... Salía un monito arriba de un pinche león brincando aritos de fuego así como... ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Circus o algo así? Circus. No me acuerdo, pero Ese era uno de los de cassette del tianguis, ¿no? era Eran un montón. era un niño, güey. De hecho, a veces iniciaba el nivel más bien el niño en una bola, güey, rodando. Ah, era el niño en una... No, creo que ese era el segundo.
No me acuerdo, pero sí había varios niveles. Sepa, creo que era primero el de León, luego el de las pelotas, y luego el de las pelotas Y luego tenía salían que en una- de las pelotas, y luego salía como en una soga, Ajá, en una y soga. salían changuitos ahí. Y luego también el de... Ah, que se tenía que el pasar que de... también jugaba era el de un patito que le disparabas a la pantalla. Ah, sí. Ubica la pistola que tienes detrás de tu. Ese. También jugaba uno de un ¿También tuviste el NES? de un elevador. Ah, sí, así se llama Elevator. Ajá, o sea, era un monito acá, se metía en un elevador, iban saliendo güeyes de Y la lo puerta. disparabas, tum, ¿verdad? tum, 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 y brincaba bien mamón, así como cero gravedad. Y ese, ¿qué más jugaba? Contra. Ah, el contra. Había un hack en Pero, Contra, ¿en güey. qué lo jugabas? Era una. Bueno, que no íbamos a hablar de consolas, pues. Lo que quieras. Sí, todo no, lo que quieras. era como un cuadrito, güey, tenía 2 botones y tenía, pues nomás eran 2 botones, güey. Y Pues creo sí, que le era metí un la- cassette. Era la función del Nintendo, era la cruceta y No, pero los ¿sabes dos qué? botones. Era lo que él se refiere, güey. Es que había una consola que se popularizó mucho en ese tiempo. Yo tuve, güey. Era una consola así como así cuadrita y había 2 botones así como el Nintendo 64, güey. Y con cassettes. Y. Salía el control. Ajá. Y era. No, es que era del Jack, del tío Jack. Sí, del era el tío Jack. Era del tío Jack y creo que le metías juegos de 101 juegos y tú. Ajá, y los jalaba. Y los jalaba, güey. ¿Sabe cómo se llamaba ese? Yo nunca tuve de esos, pero sí lo llegué a ver en casas de otras Gente personas. pobre. De esa gente en donde abrían la puerta y se la metía Peña Nieto. Pues que yo nunca lo tuve, ¿sabes? Y ya, pues de ahí, pues qué más. Contra. Pues los- El de los tanques, güey. Me mamaba Ah, este juego, güey. 101, algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. ¿Battlefield? Battle Tanks, güey. dice. No, pues era No, de era unos tomar tanquecitos. ladrillitos y ganar Sí. unas Ajá. palomitas, subida de vida, escudos, vida extra. Estaba chido, muy Eran perro. 4 tanquecitos y había cooperativo, güey, entre conectados por el control y el otro, güey. Y estaban cada quien en una esquina, güey. Y tenías que como tumbar paredes, derrotar a todos los demás y al final como tumbar. Worms. Ajá, algo parecido. Y al final derrumbar la del centro abajo, ¿te acuerdas? No. Que era una- Esa es la que tenías que cuidar que no la Ah, sí, era la que tenías que cuidar, sí, cierto. Y matabas a todos y ahí te decía la cantidad que salían. ¿Y ¿Qué tú? viene este vaso? Producción se está convulsionando. Cuéntanos Yo tuve 2 acercamientos principales a los videojuegos. No por decisión propia, cuando yo nací, estas 2 cosas ya estaban. Principalmente del que más me acuerdo, pues obviamente fue del Nintendo, del primero, pues creo que así se llamaba, ¿no? El NES. Al NES. Pues de hecho del que tengo, Pues sí, haz tu cabecita para allá. no es mi culo ni pito, ¿no? ¿O cómo? Del que tengo de estas 2, no sé a qué te refieres. Del NES. Ah, del Nintendo NES. Ah, güey, qué pendejo, güey, perdón. Sí. Ah, pero es que esta era Fifis, güey. La mía era igual, pero sin Nintendo Del decía. Joe Jackson. Decía Ando y Endo. Mi BMW era igual, pero en vez de BMW decía Zuru. No, decía Como la... ING sin el. Como la... Ay, se me fue la Spider Cueva cuando dice, la mesa es así parecida, solo que sin los autos, sin los trajes y con un sofacama de este lado. Sí, era del tío Jack. Bueno, cuando yo nací, mi papá ya tenía esa consola, el Nintendo, que lo compró desde antes de que naciera mi primer hermano, el más grande. Él era gamer antes de que estuviera de Sí, moda. sí, él dice que, pues de hecho nada más teníamos 3, pero uno no tenía carcasa. Teníamos el Super Mario Bros, el primero. Teníamos, ese venía junto con el Dog Hunt, el de la pistola. Teníamos uno que se llamaba... Qué buenas chichis. que se llamaba... Mamás solteras, soy stripper. Se llamaba Karate Champ, que era de karate de... Ah, de caminar hacia un lado, güey, ibas derrotando a los del dojo. No, era uno contra uno. Está bien, Era uno contra uno nada más. Sí, Era de su madre, güey. un karateca blanco y uno rosita. Y Pero tenías que seguir avanzando, ¿no? lo vencías y cambiaba de escenario. Es que yo jugué uno de karate, güey, de un karate. No teníamos que jugar los mismos. No, de hecho no sé si viste, güey. Sí, Ajá. que se veía como en un dojo, güey. Sí, o sea, no, que iba avanzando así, Ajá. pero avanzaba así como que avanzaba un pasito y recorría el otro. Avanzaba Ajá. bien lento y yo decía, verga, Ay, este puto hay un juego es juego, muy güey. rápido". Había No, un pero juego. ese no, digo, era como escenario. Era como de peleas callejeras, güey, de un monito rojo, uno azul. Y ibas así como quedándote vergazos, pum. Y si lo derribabas,
rodaba y se cambiaba la cámara así, Ajá. y tú Y avanzabas. avanzabas al siguiente Sí, nivel. y había como alcantarillas vacías y le tenías que partir su Ajá, madre. ajá. Y había viejas en unos edificios, te aventaban macetas y te pendejaban y el otro güey te podía aprovechar para dar Pero verga. es el malo, ¿no? Yo decía otro. No, un bueno mal. Yo decía otro bueno, karateka, bueno, pero sí. está verga. Sí, ya sé cuál dices tú, güey. Sí, ya sé cuál. No, el que yo digo no era Es que ese. este güey era fifis, o sea, no. Sí, nada más era ese y el otro juego era como de un tanque, pero teníamos nada más como la tarjeta o el chip, no sé qué era, y le teníamos que destornillar para meterlo al cassette y poder cambiar de juego. Por eso normalmente jugábamos el Mario Bros. Porque eso solo lo sabía hacer mi papá. Y pues el de karate no nos gustaba porque era nada más como muy estático, ¿sabes? Y el Mario Bros. Pues era. Y nos daba chance de jugar a todos porque nada más teníamos un control. Ya después a mi hermano le prestaron el Super Mario 3 y pues ya fue como... Y aparte le prestaron otro control, ajá. Sí, fue increíble esa época. Fue ese el Nintendo y aparte tuvimos el Game Boy Advance. Ah, el Game Boy Advance. Que no se veía nada, ya cuando oscurecía poquito ya no se veía nada. O sea, así como está ahorita ya el atardecer ya no se vería. Yo me acuerdo de un juego también en Game Boy. Era como que. Tenías que hacer como que multitareas, güey. Había uno, creo que no sé si era de Mario Bros. Pero bueno, no. Creo que caía una gotita, güey. Y tú le tenías que pegar con el puño así, apretarle un botón y tenías que pegarle a la gota, güey. Sí, güey, y otras bien raras, güey. Estaba chido, güey. No, yo en el Game Boy jugué el Super Mario Advance, así se llamaba de hecho, que era parecido al Super Mario 2. Y el... Ay, no me acuerdo. Y cuéntanos, Irra, ¿tú qué juegos tenías? Es que sí, mi primer acercamiento fue así con consolas así pasas de verga originales, por así llamarlo. Fue la 64, pero la primer consola que tuve, güey, era la que les decía era una así, le metías como un cassette de un disco, güey. 1001 juegos. Sí, güey, y traía 101 juegos, güey. Así se llamaba el cassette, así se llamaba, 101 juegos, güey. Y traía un vergazo de juegos, güey. Y ahí fue donde conocí el Contra, el Bomberman, el primer Bomberman. El primero, no el otro, el Sí, sí, Neo, sí. Neo Bomberman. ¿Qué otros conocí? Había un verga el de karate, güey. Había un verga de juegos bien perros en esa consola, güey. Y pues me la pasaba jugando todo el tiempo también esos juegos, güey. Pero pues la que más me replicó sí fue el Nintendo 64. Pues sí, me imagino, el Nintendo 64 sí fue así como muy... Fue un vergazo bien Yo pasado. no lo conocí, yo no lo tuve, nunca, no fue como que llegara a la casa de alguien más y estuviera jugando Nintendo 64, nunca. No, tampoco nunca. No, los juegos de Nintendo 64 los conocí hasta la siguiente consola que tuve. ¿Cuál? ¿Ya la cuento? ¿Haz de cuenta? Fíjate que te cuento que resulta que según... El rico se la robó. ¡No! Para ahorrar más dinero y no. Mira, seguir siendo rico. mi papá había mantenido el Nintendo, te digo... Inmaculado. Ajá, ¿qué puede ser? El Nintendo salió como en el 85, no sé en qué año lo haya comprado mi papá. Pero yo nací en el 2001, ponle que para 2006, 2007 todavía jalaba bien joya. Pero pues obviamente empezaron a moverlo sus hijos y así. Eventualmente el Empezaron a Nintendo tunear. Le pusieron RGB. dejó de funcionar. Pues sí fue un tiempo en el que nos quedamos así como de pues a jugar en la calle. No, obviamente sí jugábamos y salíamos a la calle a jugar. Sí, pues que se tenía mucho también esa cultura. Bueno, por lo menos siento yo que nuestra generación fue sí jugar en la calle, pero también jugar videojuegos. Ajá. Güey. Por lo menos yo recuerdo mucho, güey, de que me la pasaba día y noche jugando videojuegos, pero también me la pasaba jugando las traes escondidas en la calle, güey. Sí, rompiéndote la maceta con una piedra. Teníamos que hacer eso. Güey, nosotros en la calle, bueno, no es el tema, pero la torre, muchos ubican la torre de electricidad que está fuera de mi casa, güey. Sí, todo el mundo. Pues esa torre, güey, la escalábamos de chicos, güey. Como para rayos, güey. Sí. La escalábamos de chicos, güey, y hubo un güey que estábamos jugando, fíjate, Electro. estábamos jugando a las traes, güey. Y estábamos jugando nada. Escondido, él ganó. Se te lo transportaba el cabrón. No. Las tres. Estábamos jugando las traes, güey, en la torre, pero nada más en la torre, sin tocar el suelo. En una de estas, güey, un güey más grande que yo traía zapatos, güey. Traía zapatos de esos de los picudos así, güey. No pisa mal, se resbala, güey, y se va para abajo, güey. Como de un segundo piso, güey, hacia abajo, güey. Caía en un árbol, Se levanta. Yo ¡No nomás- trae ese güey! Espérame, yo nomás volteo, güey, que está ¡No pegando. pisa el piso! Yo nomás veo que cae, y yo digo, verga, güey. Y pues me quedé arriba porque ese güey era el que las traía, güey. Y él dice, No. no, yo te salvo. Y le das también. Vamos ganando. El rancho gané. I am better. El güey con ganchos a la Indiana Jones. No,
Ya para terminar, pues total, güey, ya bajamos, güey, el vato sí se pegó Y un de verga. musiquita de cuando hacían fatalities en el Mortal Kombat. Y nada, se ve que lo tira. ¡Pum! No, pum, Irra wins. ya, nomás nos levantamos, güey, se me pegó un vergazote, güey, pero pues nada. ¿No güey. murió? Güey, era de esos vergazos, güey, que tú decías, de niño, ¿cómo te metes un vergazo así? Y Y sobrevive. Y sobrevive. siguió jugando, ni se metió a su casa. No, se estuvo un rato como sentado, güey, tomó agua, tal. Se levanta, güey, a que sigue jugando, ¿no? Y yo, no, Estoy no. agarrando Me señales. dio pena, así, el vato viene a no mames, me vieron que me caí en un segundo piso, güey, qué vergüenza. ¿Lo habíamos tomando? No, esa torre, ¿cómo tuvo historia? Una vez mi papá me descalabró con un hueso de res, güey. No mames, güey, casi me mata, güey. Un hueso de red, no mames, pinche cavernícola, güey. Otra que sí. No, en otro hablamos de las cosas Sí. que jugábamos cuando éramos chiquitos. Sí. Total, le descompusimos su Nintendo y pasó el tiempo. Y mis hermanos, pues obviamente ustedes saben que tengo hermanos más grandes, Sí. empezaron a trabajar, juntaron su feria y un vecino, o sea, yo nunca saqué, esas primeras nunca las saqué yo de la tienda. Le compraron a un vecino un Xbox que estaban vendiendo, un Xbox chipeado, obviamente, para no perder la costumbre, Del tío Jack. del tío Jack. Marca Jack. Entonces, Producciones Venom. no me acuerdo si yo estaba consciente o no de que habían ido De por películas el buenas, Xbox, pero llegaron con unas bolsas, men. Llegaron con una bolsa con el Xbox y un montón de cables. Y otra bolsa, loco, como así grande, de esas que usan las señoras para el mandado. Con un verguero de Con un montón de juegos, así, pero en cajitas, así, chulada. mocos. Yo creo que nunca le alcancé a... A terminar de jugar todo. Ajá, aparte de que había muchos que no me llamaban la atención. Sí, muy vergas. muy Pero no vergas. inventes, estuvo increíble. Yo tuve esos juegos, yo los exploré la mayoría yo solo, man. Pues yo llegaba a la primaria. No, y no les tocó que como no había internet o era raro que tuviera el mismo juego que ustedes tuvieran que buscar así por fuentes externas. Güey, ¿cómo le hiciste para hacer esta parte? Ah, sí, No. lo frustrante de llegar a una parte ¿No? en un juego de decir, verga, no puedo pasar esta mierda, güey, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo puedo pasar más fácil? No la pasé. Y no había tutoriales. ¿Nunca te Sí, pasó? no, Sí, o sea, no sí tenía- me pasó, pero lo dejaba ahí. Y ya. Sí, yo Sí, también, yo No también era que lo mames, dejaba güey. ahí. Yo Es no que- vivo después de eso, güey. O sea, yo me estresaba a un punto en el que sudaba y estaba así como de, "Oh, necesito pasarlo", pero ya después decía, esto no es sano para mí, lo apagaba y me salía a jugar a la Esto no calle. es sano. Y al día siguiente, O cambiabas de juego. y al día siguiente, güey, ya regresaba, güey, a tratar de como de, ajá, Y tengo era que lo pasarlo. mismo otra vez. Y intentarlo hasta que lo pasaba, güey. No, sí me pasó, te voy a decir, con el juego que me enamoró cuando estaba chiquito, el San Andrés. Hay una misión en la ciudad de San Fierro que es de... Llegas con un tráiler y te tienes que enganchar al remolque Ah, sí, ya y sé. llevarlo. No se enganchaba el tráiler, loco. Era un pedo para enganchar. Sí, le dabas, te acomodaban, reversa y creías que se había enganchado. ¿Para dónde andabas? Dabas para adelante y se quedaba el remolque. Sí, pasaba un verga. Bien crasheado. Sí, me pasó. No sé si porque era pirata el juego o si había algún Que bug. no terminaras, güey. Sí, era Jack, del tío Jack. Ah, del tío Jack. O no sé qué pasaba porque hasta mi hermano, o sea, ponle que yo tenía unos 8 o 9 años ahí. Y te decía la típica de, ¿cómo que no puedes pasarlo? A ver, préstame el control. Ajá, mi hermano me lleva 6, ya tenía unos 15 años, o sea, él ya controlaba todo. Este morro, güey. No pendejo. podía, te lo juro que fue Y un... dice, esta madre está crashada, güey. Apágalo, ya vuelvo, voy a Ponte el FIFA. FIFA. Y no lo pudimos pasar, loco. Ese juego se quedó ahí en esa misión. Yo la pasé hasta que... Llegó YouTube y el internet a mi vida. No. Porque aparte ya después se nos descompuso el Xbox y no volví a tener el San Andrés. Los aros de la muerte. Hasta que salió en los celulares pude pasar esa misión. Yo no la pude pasar en la consola. Nunca. Ese fue el punto que yo me quedé. De ahí en más, pues creo que sí. Yo hasta hace poco vi un video que me dio coraje porque era el típico güey haciendo las misiones que más difícil que te hacían en San Andreas, güey. Pero, speedrun. pero este güey las hacía en 3 segundos. a la primera. La misión que en su momento, la primera que más me estresó los huevos, era la de que ibas en la moto e ibas asesinando a las personas del tren. Ah, a los la gelillos. de que le tienen que disparar al Big Smoke. El ¿no? Big Smoke. Entonces, hijo de tu puta madre, tienes puntería de culo. ¿Qué? Conduce tú y yo un disparo, güey. Y era un pedo. Y siempre me costó un huevo, güey. Y viendo el video, güey, el vato pone un vehículo arriba de como un McDonald's, una madre así, güey. Y cuando viene el tren, nada más los avienta, güey, se vuelve a subir a la moto. Y ya le sale de que pasaste la misión y yo.
Poco sí bien verga, pa. Ah, fíjate que esa sí la alcancé a pasar normal, todo Tranquilo. legal, sí. Sí, sin acá. Sí era muy, o sea, sí hasta el borde, porque aparte llegabas como al túnel que te llevaba a la otra ciudad y todo eso. Ajá. Y sí era ahí donde lo tenías que pasar a fuerzas, porque si no el tren se escapaba. Sí, había un punto, cuando pasabas ya la del túnel, güey, ya había un punto de que si pasando el túnel ibas a valer, güey. Sí. ¿Tú has alguna vez así pasado de verga a San Andrés, güey? O alguna misión que tú dijeras, no mames, esa misión como... Al chile nunca lo acabé, güey, porque no me importaba. No, Me- yo me, tampoco lo terminé, me no. gustaba tirar de verga, güey. Está 5 largo. estrellas, tanque. Estaba largo como su... Ese sí es un buen game, eso sí es una buena review del juego. Tanques, tirar verganzo. Sí, güey. Buen resumen, es lo que necesitaba No, un niño no. para divertirse. Para jugarlo. Lo que hacías ahí es de que, pues, como había tanto desvergue, o sea, aquí en el mundo real, pues, no, tienes que hacer todo acá y por eso Exacto. te tomas más desvergosos, la tentación es hacer el desvergue. Sí, sí. Pero en el juego, pues, como era mucho desvergue, te daba la tentación de, ay, me voy a ir bien, respetando semáforos, Ah, me sí. diga, y, La pero, ibas a tunear, la ponías Sí. que rebotar acá, estaba bueno todo. Sí, sí, había momentos en el San Andrés que tú decías, voy a respetar semáforos, las abuelitas, todo, güey. Pero había un punto en el que... Abuelitas. Había un... El libra, abuelita que veo. ¿Por qué no respetas a las Culeo. abuelitas del- Abuelita este güey sí, que güey, me le culera. chingaba a las morras y, ay, no, estás muy joven, mija. Como el meme de vamos a respetarlo. De hecho, ahorita que me acuerdo, algo que me gustaba mucho hacer y que creo que me ayudó a descubrir lo que más me gustaba. No sé si se acuerdan, Ay, pues salí del closet. adentro de la casa donde vivía CJ, la primera, había un aerosol Y una cámara. y una cámara. A mí me pasaba un buen de rato en el carro tomando fotos, me subía a los cerros, les tomaba fotos a los carros. Y como mi GTA también estaba tuneadón, salían camionetas de Xbox, salían camionetas muy chidas. Y yo gastaba mucho tiempo tomándoles fotos y, ¿sabes? Ni siquiera las guardaba. Porque había dos formas de tomar la foto. Uno era nada más disparando con el círculo y no se guardaba la foto. Para que se guardara creo que era con el R1 o con el L. Pero para que se guardara, yo le disparaba con el círculo y no se guardaba. No había forma de mostrarlas o almacenarlas. Es que el San Andrés te daba para muchísimas cosas, No me güey. acordaba de eso de la cámara. Era muy cabrón, güey, como el hecho de incluir tantas mamadas, ¿no, güey? Me acordé del paracaídas que estaba hasta arriba Ah, del sí. edificio, güey. Te metías en una esquinita, pues, No, era de esta amarilla, te Ajá, te metías, metías te en el te edificio. soltaba arriba y Exacto. agarrabas el paracaídas y y... saltaba. ¿Nunca se subieron con la bici? No se podía. Ah, Sí, la bici pegaba, podía. Cierto. Güey, Güey. era lo más cholo del mundo, güey. El Ir de en los carros bici hasta la vuelan, misión. güey. Otra cosa, ¿no intentaron Súper aterrizar ahí con algún avión? Es instinto masculino de inventar. ¿Por qué los hombres viven menos, güey? Sí, ¿Por qué coincidimos en esas cosas? es que yo No, creo que es natural, güey. somos- Deja tú, güey, jugar en cooperativo con tu compa, güey, cuando estaban ahí en la pinche vecindad, güey, besuqueatro. No, yo tengo una historia bien No. cagada. No sé si conozcan, no creo que conozcan el juego, se llamaba Facebook. No. Pero haz de cuenta que puedes hacer lo mismo, güey. Y haz de cuenta que yo jugaba en pantalla dividida con un amigo que iba a mi casa. Y te podías meter, haz de cuenta que trataba así como de calabozos de dragones, cosas por el estilo. Y había la casa de las sexoservidoras. Y haz de cuenta que tú te metías y nosotros pensamos, porque nos metimos los dos juntos a un cuarto con una, güey. Pero nada más al final salimos los dos, güey. Se había ido la morra. Y nada más salimos y es como de... Pues aquí nos cogimos, güey. No, güey. No. A mí me gustaba también cuando en el modo cooperativo y a puro plomazo y y o te ibas de más y se descontrolaba. Retomando un poquito lo de la vecindad Se y dividían, se cooperativo. empezaba a dividir cuando Sí, se sí. separaban. ¿Sí? Sí. Regresando al punto de lo de, güey, me mamaba mucho de a qué personaje voy a elegir. Estabas buscando mujer. No, policías y agarrabas con el otro, güey. y se abrazaban. Y yo decía, no, El Big Mouth desde arriba de la casa. ¿Eh? Me lleva de ahí. estaba verguísima. ¿Qué otra cosa hacían que piensan que nada más ustedes hacían para ver si también coincidimos? Yo hacía mucho el agarrar una moto, irme al cerro y brincar hacia el vacío. El haciendo cerro de trucos. las carreritas de bici, güey. Sí, sí, pero brincar hacia abajo de... Sí, Güey, si veo una rampa, güey, yo instintivamente acelero, güey, o sea, no. A mí me gustaban mucho los trucos, güey. O sea, Ah, sí. trucos y con el otro compa y que el líder y
puro Luego detalle, había un güey. truco, güey, no sé si ustedes lo recuerdan. La de la gente se vuelve loca, güey, que todo Te literalmente empezaban a atacar, ¿no? empezaban a atacar entre sí, todos. sí, sí. Y resultaba que todo el mundo tenía armas, bazucas y todo, güey. Y yo decía, Está cabrón, muy cabrón. cabrón, güey. Está Y muy de nada todos, cabrón, güey, güey. veías así como que pum, 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 balazos y bazucas. Y de la nada te podía llegar así, güey, papá, la bajearte y pegar al gato verga. Estaba muy pasada, güey. Otra cosa que me gustaba a mí era parar el tren. No, o sea, intentar parar el se tren. paraba el tren, te lo juro. Se paraba en pero- las estaciones. En la estación. No, lo manejabas. No. Cuando tú lo sí. manejabas, lo podías parar. Pero Es como el- No, sí, te lo juro que sí. Para poder subirte lo tenías que atravesar un carro y hacer lo que se frenara. No había otra forma. no lo tenías que agarrar en una estación. No. Cuando lo agarrabas en una No. estación, te transportaba. Ajá. Pero No, cuando lo agarrabas en una estación era porque el tren se detuvo en la estación y ya era tu momento de sacar al cabrón. no, sí se Producción podía nos va a parar. desmentir. Te lo juro que sí se podía parar. video. Dispac. Sí se podía parar. ¿neta? No me acuerdo. Lo manejabas y nada más se veía como de una ventana. Y dabas así, pues nada más podías ir por las vías, ¿sabes? Llegabas de orilla a orilla. Pero sí se podía. Que yo recuerdo le valía verga y ¡pum! Se iba de filo, ¿no? Es que la tenías que agarrar con mucha infundia. Echar ganas. Le tenías que pedir por favor, Mucha párate. infundia, dices, no mames. Algo bien, perro. No mames. Pues yo lo- intentaba hacer acrobacias, pero con el avión. Ah, Intentaba sí. justo no pasar por el puente, pero por lugares así bien estúpidos que Güey. cabra. ¿Ustedes cómo iban Como por el se libre y avión? qué hace. Porque de la primera ciudad de donde empiezas, güey, había un aeropuerto, aeroplano, lo que se chingada quiere que madre sea, en la que para meterte, para acceder, el juego te decía que ocupabas una licencia de vuelo o algo así, Pues güey. necesitabas como cierto punto de respeto, ¿no? Ah, Para de poder respeto, de manejo de vuelos, de aviones, algo así, no me acuerdo, güey. Entonces digo, ¿necesitas licencia? No, mijo, respeto. Respeto. Sí, güey, licencia y dije, ah, cabrón. O sea, Tu ya nivel de que- respeto no es suficiente. Y cuando pasaban las misiones decía más 500 pesos y respeto Más extra. respeto. Respeto, No, según yo que puedo Te cogiste una viejita, unas clases de vuelo. Según yo, no. Era como tu nivel de con el carro, güey. Yo nunca lo hice. Yo solo Bueno, jugaba de esta madre en los cibers o en las maquinitas, güey, porque en mi casa, güey, no me dejaban jugar. No, pues no. Total, había muchísimas formas de entrar ahí, güey, de manera ilegal, según el juego, que era poner un carro, güey, al pie, brincar al carro y de ahí brincar arriba. Haciendo parkour, sí, sí. Ajá, haciendo parkour. Había otros güeyes que con pinches motos así llegando en vergüenza, güey. Ah, Volaban. chocaban y ya caían adentro. Caían ¿no? adentro, güey. Yo siempre fui muy a la segura una ambulancia, loco, la ambulancia. Ah, la ambulancia es la leal. La más siempre. alta. Sí, La vieja mi como hermano la- me había dicho una leyenda o algo así bien X, que si querías ir al aeropuerto tenías que seguir la luna. Cuando era de noche. Y no. Te lo juro que llegaba hasta el aeropuerto. Pues es como el dicho de todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Sí, obviamente, pues llegabas, no sé, me imagino que a la orilla y le dabas, pues a la derecha y ya vas a llegar al aeropuerto o así. Ajá. Pero no sé, yo le creí, de hecho siempre le creí todo lo que me decía, la verdad. ¿Nunca se enteraron del... Si te coges a mi tío, te va a dar 100 pesos. Nada más que A mí me pasó, güey. me daba cierto coraje el... Son Yo- como 50 pesos más de lo que me daba a mí. Me decía, mira, simula que hazle ubu y que se te cae el jabón y yo. Ubu y pues se me cae el Pero a mí se me caía el jabón antes del Hugo. Sí, pero se sentía raro, sentía piquitos en la. Yo pensaba que, ya ves que entras al aeropuerto y luego está como una visita chiquitillo que se llamaba El Dodo. Ajá. Era bueno, Una venetita, era una pues. venetita. Pero toda... Lo pegué. Yo creía que era la única que había en el aeropuerto. No, Pero pero más adelante estaban las acá presidenciales que ya le abrió acá bien violento el pero CJ. y el siguiente que estaba era el CJ. Jet. CJ. En español, en español. Es que yo lo jugaba en inglés. CJ. Creo que el poco inglés que sé dura es el GTA. Y luego, no sé si ustedes también les agarraron, no, pero yo metía motos, güey. O me metía con una moto. Y las rampitas. La rampita, había como unos carteles, güey, de señalización de aeropuerto, güey. Y yo me agarraba, porque ahí estaba planito y recto, güey. Y agarraba con la moto. ¿Sabes qué hacía yo? El truco del carro de carreras. Ah, sí. Ándale, ese, sí. Pero no, y ya la mente se ponía borrosa, ¿sabes? Como cuando Porque agarramos que iba el- bien pinche veloz.
Estaba muy bien hecho todo eso. El asunto. Ya de ahí pues agarrabas el jet. Yo nunca vi la avioneta, güey. Yo sí iba directamente por el jet. Este verga sí iba, pues, sí iba por lo chido, No, es que se cuenta que yo entraba por la entrada principal Ujú. y luego ahí a la derecha estaba el todo. Nunca lo había visto. Ya hasta tiempo después. Ya yo la primera que. Ya de ahí pues ya te ibas a. Cuando pasabas de territorio que no te correspondía, güey. Los pinches pinches llovían. 5 estrellas de vergazo, casi casi. Eran 4 de vergazo, eran 4 estrellas de vergazo. Buenas tardes, amigos. Aquí les presentamos el. En Crash FM. Oh, Crash FM. No, pues ya la despedida porque ya son 40 minutos. Vamos a narrar el partido de hoy. Ok, vamos a dejar el video hasta aquí para no alargarnos tanto. Si les pareció interesante, vean la siguiente parte que en unos días estará saliendo. Si les gustó este video pueden dejar su me gusta, si no dejen un comentario tirando hate. Déjenos algún comentario sobre estos juegos que hemos dicho, cuál fue su primera consola, cuál fue su primer acercamiento. Suscríbanse y compartan el pinche perro video, pinche bola de puercos. Pónganse activos, cabrones, en el canal. Los amamos. Yo a ustedes no, pero muchas gracias por haber visto el video. ¿Algo más que agregar? Un beso en el asterisco. Pero lávenselo. Eres el rival más débil.